Recordemos que el general Porfirio Díaz Mori ocupó la presidencia de la República Mexicana desde 1876 hasta 1911, o sea, 35 años. Bueno, menos 4 años que le prestó el gobierno o la silla presidencial a su compadre el general Manuel González, de 1880 a 1884. Pero ese préstamo sirvió para reformar el artículo 78, el cual permitía la reelección del presidente de la República. Y así estuvo Porfirio Díaz, hasta que en 1908 dio una entrevista a un periodista del Person Magazine, James Clermont, donde afirmó el viejo militar y ya pues anciano en su edad, que nuestro país ya estaba preparado para practicar la democracia y que a él le daría bastante gusto que surgieran nuevos partidos políticos. Y el que hizo suya esta expresión fue el coahuilense originario de Parras, Francisco Ignacio Madero González, quien para entonces redactó su libro La sucesión presidencial de 1910. Y también se va a unir y va a crearse el Partido Nacional Antireeleccionista. Y pronto, inmediatamente Madero, pues va a tener gran aceptación, a pesar de ser un gran burgués, pero sus ideales eran sumamente revolucionarios. Madero, en su campaña política, porque Porfirio Díaz no se retiró, como había dicho, entonces se fue a la octava reelección y pues Madero va a ser hecho prisionero en Monterrey por supuesta oposición al gobierno, por injurias, y va a ser llevado prisionero a San Luis Potosí. De ahí se fuga y se viene y se refugia en Estados Unidos, en la ciudad de San Antonio, Texas. Y desde ahí expide lo que va a ser su plan de San Luis, que de acuerdo a las leyes que prevalecían en Estados Unidos, leyes de neutralidad, no podía estar incitando desde Estados Unidos hacia un movimiento armado en México. Por lo tanto, al plan de San Luis le puso la fecha del 5 de octubre de 1910, que fue el último día que estuvo allá en San Luis Potosí. ¿Qué decía este plan de San Luis? En su artículo 70, decía que los mexicanos nos deberíamos de levantar en armas el domingo 20 de noviembre a las 6 de la tarde. Único documento a nivel mundial donde un decreto o un levantamiento de armas se anuncia con toda anticipación. Y en efecto, Madero quiso entrar por la ciudad de Porfirio Díaz, hoy Piedras Negras, pero no tuvo poder de convocatoria. Su tío Catarino Benavides apenas le pudo juntar 10 revolucionarios. Pero su mecha, su convocatoria, ya había incendiado muchos puntos allá en el interior de la República. Y el más importante se va a dar en Chihuahua. ¿Con quién? Con Pascual Orozco. Pascual Orozco y Villa van a ser los que van a levantar y van a fortalecer y van a incentivar para que el movimiento armado convocado por Madero no decayera. Y se va a dar el triunfo de ellos con la firma de los tratados de Ciudad Juárez. Esto va a ser allá en febrero se va a dar en 1911. Para entonces ya Porfirio Díaz se da cuenta de que
esto iba a ocasionar bastante derramamiento de sangre y el viejo militar prefiere retirarse, irse hacia Francia y se va a ir en el barco Ipiranga el 25 de mayo de 1911 cuando él firmó su renuncia. Se queda sustituyéndolo Francisco León de la Barra, pero eso estaba violentándose porque desde el plan de San Luis decía que Francisco I. Madero, una vez que triunfara y que se retirara Porfirio Díaz, él iba a ser el presidente provisional. Desde ahí empezó a fracasar Madero con su proyecto. Pero bueno, ya se había derrocado, ya había logrado su objetivo de que Porfirio Díaz dejara el poder. Y Madero lo logró. El 20 de noviembre de 1910 se inició lo que hoy conocemos la Revolución Mexicana. Y nos da mucho gusto comprobar que en este año de nueva cuenta vuelven a surgir, después de la pandemia, que durante 2 años nos afectó, vuelvan a surgir los clásicos desfiles militares con el cual honramos la memoria de Madero y del inicio de la Revolución Mexicana.